queridos hermanos, bienvenidos a nuestro programa número 15 de Soy Católico, una charla de hermanos. De hermanos, entre hermanos. Entre hermanos, ¿no? De hermanos y entre hermanos. Sí, claro, claro. Y que realmente nos está llenando de alegría porque hemos tenido bastante, digamos, lo han recibido bien muchos hermanos al tema, nos han hecho sugerencias. Así que hoy vamos a empezar por ahí en una de las sugerencias que nos hicieron, vamos a empezar a tocar algún temita también. Dale. Pero quería contestarle a Jorge, que nos hace una sugerencia, que bueno, hoy vamos a tocar algo de lo que nos pidió, pero después vamos a tener una serie de programas de teología bíblica. Y ahí ya vamos a poder profundizar más en algunos temas. Pero hoy vamos a tener algo de lo que nos estaba pidiendo. Así que hemos hablado de 4 miradas de Jesús. Sí, los evangelios. De los evangelios. Veíamos a 3 testigos presenciales que estuvieron con él y uno que lo cuenta en segunda instancia como para decir que ahí estamos contenidos nosotros, ¿no es cierto? Y claro, sí. Probablemente. Pero entre aquel momento que Jesús sube al cielo, la asunción, ¿no es cierto?, de Jesús, y cuando se empezaron a escribir los evangelios, hubo un tiempo allí que es lo que vamos a tocar en el día de hoy, en el programa de hoy. Como siempre te decimos, esperamos que te suscribas, esperamos que nos vayas acompañando y que nos des un me gusta. Luego de la presentación, empezamos a desarrollar el contenido de hoy. Y bueno, como habíamos anunciado, decíamos que entre que Jesús asciende al cielo, ¿no?, y desde que se empieza a escribir el primer evangelio, claro, hubo un tiempo allí que está muy bueno que lo podamos ir charlando sobre esta situación de esa iglesia incipiente, ¿no? Claro, vos lo mencionaste en el programa anterior, Sergio, cuando dijiste el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Vos sabés que es un tema peliagudo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente en algún momento allá a final del 1800, los primeros años del 1900, la mayoría eran biblistas y exégetas protestantes, reformados, pero se llegó a la afirmación de que era imposible llegar al Jesús de la historia, ¿no? ¿Sí? Esta fórmula, el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, es de uno de estos escritores, dicen, no son lo mismo, ¿no? Entonces, que nosotros apenas podíamos contentarnos con conocer algo del Jesús predicado, pero que no podíamos llegar al histórico. Eso por allá por 1800 y pico, casi 1900. En 1950 se pega el viraje cuando otro también protestante, Ernest Caselman, dice, pero no, pará, algunas cosas de Jesús sí podemos conocer. Digamos, cambia esa postura porque había entrado en juego el concepto del mito y entonces todo lo que era evangelio era mito, ¿no? Y Caselman dice, no, él mantiene la posibilidad. Y esto tiene un gran desarrollo en los años 80 y 90, con, digamos, el tercer momento de la cuestión, donde hay una fuerte recuperación de Jesús histórico, ¿no? Fundamentalmente, fíjate vos, por escritores judíos, ¿no? Y ahí hay una serie de libros famosas, Jesús, un judío marginal, llegando a Jesús, digamos, un montón de libros que van, digamos, rescatando los datos históricos acerca de Jesús. Sí, indudablemente hay que tener en cuenta que toda la escuela talmúdica, ¿no? Toda la escuela de los escritos judíos, ¿no?, tienen una tradición bastante importante, ¿no? Y de donde se puede sacar indudablemente un montón de relatos históricos que ellos seguramente frecuentan, ¿no? Claro, pero además, digamos, fíjate vos que esta cuestión genera esto que vos decías, ¿no? Es decir, la explicación, digamos, sería qué pasó entre el Jesús prepascual, el Jesús que caminaba por Galilea, que curaba gente, que predicaba, que vivió la última cena y que murió en la cruz, ¿no?
qué pasó entre ese Jesús y el momento en que se escriben los evangelios, porque ciertamente, y vos lo mencionaste, hay unos 30, 40 años entre una cosa y la otra, ¿no? Y en el medio, Sergio, está la comunidad pospascual, la comunidad misionera del grupo de los apóstoles, no solo los 12, recordemos que en Hechos de los Apóstoles se habla ya de unos 120 personas, ¿no? Hechos 1. Entonces, esa comunidad que comienza después de Pentecostés a dar testimonio de Jesús. Y vos el otro día lo mencionaste muy interesantemente, ¿no? El que era el objeto el sujeto del reino, ahora es objeto de la predicación, claro. Entonces, digo, cómo la iglesia va predicando a Jesús y después esa misma predicación, ese anuncio y esas comunidades que van creciendo, primero, seguramente ahí en el ámbito Galileo, Samaria, como lo cuenta Hechos de los Apóstoles, ¿no? En Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, van viendo o van despertando la necesidad en algún momento de escribir los evangelios. Y ahí llegamos al tercer momento de esta historia, ¿no? Pero entonces, entre el Jesús de la historia y los evangelios escritos, la narración, la puesta por escrito, hay unos años de una comunidad viva que anuncia oralmente a Jesús y que va dando testimonio, y entonces digamos, eso es lo que conecta, es decir, estos hombres que estuvieron con Jesús siguieron hablando de él y en un tercer momento serán artífices de que eso se ponga por escrito, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque si bien es cierto que hay una distancia entre el Jesús histórico y el Cristo narrado, hay un escritor que escribió un libro que, digamos, es el Cristo recordado, que es una imagen muy linda. ¿Por qué? Porque obviamente los evangelios no son escritos por una historia, son escritos a partir del impacto que produjeron en la vida. Es como que, no sé, como que vos tengas memoria de tu abuelo, no va a tener memoria de si tenía una verruga en la oreja o no. Tenés memoria de acontecimientos significativos para vos, del abuelo, ¿no? Entonces, el Cristo recordado, fíjate vos, es decir, el Cristo recordado, pero es el Cristo que nosotros estuvimos con él, va a decir Pedro, en ese famoso texto, ¿no? Nosotros no les contamos estas cosas, no apoyados en fábulas, sino estuvimos con él, hemos sido testigos de su experiencia, ¿te acordás? La carta de Pedro. Entonces tenemos estas tres etapas, es muy importante recordarlas para decir que es cierto que se distancian, pero se conectan por esta comunidad prepascual, llamados por Jesús, seguidores, discípulos, los 12, las mujeres, un grupo de personas que estuvieron con él y que después de su ascensión al cielo siguen hablando de Jesús, siguen dando testimonio y en tercer momento pondrán por escrito, aunque no ellos, pondrán por escrito estos acontecimientos, ¿no? Claro, ante la necesidad de decir, bueno, seguimos una línea de la narración, claro, que en este caso, si se quiere, certificada por claro. los testigos, ¿no? Incluso, mira, te cuento dos ejemplos de la misma palabra de Dios. Seguramente que en un principio las mismas parábolas, las narraciones de Jesús, digo, y en esto Jesús era un maestro. ¿Por qué? Porque como se tenía que recordar, como no había grabadora ni cámara, había que recordar las palabras. Jesús era un maestro en esto de, por ejemplo, exagerar los contrastes, ¿no? El camello pasando por el ojo una aguja, eso era imposible de olvidarse, o el granito de mostaza, ¿no? Es decir, cómo Jesús a la hora de predicar va dándole herramienta a los discípulos para que se acuerden. Pero te contaba, la parábola de la oveja perdida, Jesús la habrá narrado en algún momento, pero no sabemos en qué contexto la narró. ¿Por qué? Porque Lucas, y seguramente yo te digo oveja perdida y a vos se te viene a la memoria Lucas 15, la misericordia, ¿no? Dios, el Padre Dios, es como el pastor que sale a buscar la oveja hasta encontrarla, la carga sobre sus hombros y la devuelve, ¿no? Capítulo 15 de Lucas, el Evangelio de la Misericordia, ¿verdad? Pero Mateo
la narra en un contexto totalmente distinto. Mateo la propone en el capítulo 18, que es el discurso de Jesús sobre la comunidad. Entonces aquí ya la parábola no se refiere a un pecador, sino que se refiere a cualquier hermano de la comunidad que se va. Hay que ir a buscarlo. Hay que ir a buscarlo como el pastor busca a la oveja. Entonces, fíjate vos, aquí tenemos dos testimonios. Evidentemente es una parábola narrada por Jesús, pero que después los evangelistas la ponen en distintos contextos según a ellos le conviene. Y esto es lo que se llama, Sergio, trabajo redaccional. Todo lo que vos nos compartiste, las características de cada evangelio del programa anterior, se completan con lo que es el trabajo redaccional. Es decir, ¿qué hace Marco con los materiales que tiene? Arma un relato. ¿Qué hace Mateo con los materiales que recibe de Marco y tiene por otra fuente? Arma un relato. Y ahí ellos van poniendo las palabras de Jesús donde a ellos les parece, donde les conviene, perdónenme la expresión, pero usan los materiales y arman una narración ordenada de las palabras y de los hechos de Jesús. Por ahí, por poner un ejemplo, el concepto de redil como comunidad pasa a ser un concepto de redil como iglesia para el Nuevo Testamento. Obvio, claro. Para todo, digamos, para todo lo que es los hechos de los apóstoles y todo. El domingo pasado, nuestro obispo diocesano nos hacía una iluminación sobre, justo se toca aquel encuentro de Jesús con la mujer, claro, donde Jesús le contesta medio mal, ¿no? Que dice que no hay que darle a los perros, dicen, la comida de los hijos, ¿no? Sí. Y bueno, entonces la existencia de eso y todo, pero nos hace justamente esta idea de que esta contestación de Jesús era como diciendo que no lo saque porque primero tenía que anunciar al pueblo elegido, claro, para luego, desde ese pueblo, salir hacia toda la iglesia. Y esto, digamos, también tiene que ver con esta narración que se hace luego de eso. Sí, totalmente. Y te quería poner otro ejemplo, pero ya de cómo influye esa etapa central del anuncio. Muchos evangelios van a estar modificados por las personas que lo escuchan. Te pongo un ejemplo. En Mateo 7, al final del discurso de la montaña, está aquella famosa palabra de Jesús: todo el que escucha la palabra de Dios y la practica puede parecerse a un hombre sensato. ¿Qué hizo? Edificó su casa sobre roca. Vinieron las lluvias, cayeron los torrentes, soplaron los vientos, pero la casa quedó parada, ¿no? Es decir, esa expresión, los torrentes, Sergio, es una expresión propia de Judea. Es decir, en Judea llueve muy poco, pero cuando llueve caen unos chaparrones, ¡boh! Y que incluso en toda la zona del sur, de Jerusalén hacia el sur, el Negev, es toda una zona de unas colinas muy peladas, muy secas, pero que cuando llueve ahí hace una zanja. Esos son los torrentes del Negev. Como dice el Salmo. Exactamente, ¿no? El Salmo dice cómo cambian los torrentes del Negev. ¿Por qué? Porque hoy se hace una zanja para este lado y mañana se hace para el otro lado. Mateo, que escribe para judíos, pone torrente. Pero si vos lees el mismo texto en Lucas 7 también, dice: el hombre que edificó la casa sobre roca, cayeron las lluvias, vinieron las inundaciones, soplaron los vientos y la casa no se cayó. Claro, Lucas le predica o escucha a Pedro predicarle a romanos que no tenían ni idea de lo que eran los torrentes. Entonces, ¿qué hace Lucas? Pensando en su auditorio, cambia la palabra torrente por la inundación, que era lo que los romanos sí conocían. En Roma había inundaciones por el río que pasa por el medio, ¿no? Entonces, fíjate vos cómo esa palabra pronunciada por Jesús es modificada por la intención de los evangelistas, pero también por, la recepción de los que escuchan la predicación. Y por lo tanto, fíjate vos, esto es maravilloso. Para mí, por lo menos, es maravilloso cómo la palabra de Dios, de alguna manera se deja ser débil cuando se pone en nuestras manos. Para bien o para mal, ¿no? Podemos usarla mal. Yo te puedo tirar con una frase bíblica para maltratarte, para decirte una barbaridad, o puedo decirte la palabra para edificarte y para tu salvación. En definitiva, también la palabra
se hace frágil cuando se pone en nuestras manos. Dice, hay una expresión, ¿no? La palabra contingente, ¿no? Esa palabra eterna que dio se hace contingente cuando se hace hombre, y entonces desde ahí nosotros la podemos leer, interpretar, investigar, profundizar, que es lo que estamos intentando hacer. Buenísimo. Por eso cada vez más en esto que estamos, sin meternos de lleno en todo lo que tiene que ver con la palabra y la Biblia, sino que vamos como orillando los temas, porque tienen que ver con la historia de Jesús en este caso, que es lo que estamos trabajando. Cada vez más vamos profundizando sobre esto o cimentando el por qué en nuestra Iglesia Católica la palabra no es textual, no es de libre interpretación, sino que tenemos que ver el texto y nosotros leemos en contexto. Exacto. ¿No es cierto? Es muy importante eso, en el contexto de la palabra, ir viendo la situación, y ir viendo justamente por todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Sí, seguro. Es lindo saber esto. A ver, quizás nos pongamos un poco técnicos, pero es importante saber que, digamos, esa palabra conecta con el Jesús de la historia, aunque en el medio esté la preocupación por los apóstoles, por a quienes le predicaban, y la preocupación de los evangelistas por narrar un relato coherente. Entonces, claro, ahí es donde uno va poniendo, digamos, si a ustedes, si a cualquiera de nosotros nos piden que que escribamos un relato, primero vamos a pensar qué queremos contar y después lo vamos a ir ordenando de acuerdo a nuestras ideas, ¿no? Seguramente si nos dan el mismo tema a vos y a mí, escribiremos distinto, quizás con los mismos elementos, ¿Por qué? Porque tenemos distintas formaciones, distintas maneras de pensar, distintas maneras de vivir. Podríamos escribir el mismo tema vos y yo, y estoy seguro que sería distinto por nuestras miradas, por nuestra ideología, por nuestros pensamientos y por nuestras experiencias, ¿no? Exactamente. Ahora, pensaba mientras hablabas, ¿no? ¿Cómo habrá sido ese auditorio de los discípulos contando esas cosas de Jesús, ¿no? Y cómo iría trabajando el corazón y la cabeza de esa gente, ¿no? Porque yo me lo imagino hombres, mujeres, niños, escuchando de ese Jesús, ¿no? Imaginándoselo ese Jesús. Por eso, qué importante todo esto y qué importante la eficacia del Espíritu en la predicación, ¿no? Yo siempre me imagino, Sergio, que las comunidades, digamos, no, primero está la comunidad de Jerusalén, pero después enseguida se empieza a desparramar el Evangelio. Felipe la lleva a Samaria, Esteban, lo que leíamos el otro día de Pablo, que sabe que en Damasco ya hay una comunidad, incluso con profeta y todo. Yo pensaba la emoción que habrá tenido esa comunidad, por ejemplo, cuando le decía, viene Pedro, o viene Juan, o viene Felipe. Digo, cuando iban estos discípulos que habían estado con Jesús, me imagino que lo habrán vuelto loco diciendo, contanos más cosas, contanos palabras. ¿Qué hacía Jesús con esto? ¿No? Lo volvían loco, me imagino, digo, la emoción que le habrá entrado de escuchar de labios de quien había estado ahí, ¿no? Y eso mismo, fíjate vos, y nos adelantamos un poquito, eso va a generar después los evangelios, ¿no? Pero ese será otro momento. Claro. Y de ahí, ¿no? De ahí esto importante de la parracía, ¿no? Claro. La parracía es ese fuego, ese ardor por proclamar el evangelio, ese ardor por proclamarlo a Jesús. Claro. Entonces, que esos discípulos, digamos, era una característica de esos discípulos, ¿no? Pero claro, al ser confirmados por el Espíritu y al haber, digamos, entre comillas, haber creído en la resurrección, tenían una potencia esos locos que decían, se querían llevar el mundo por delante porque había que anunciar a Jesús que había muerto y resucitado, ¿viste? Entonces, una fuerza y obviamente el impulso del Espíritu, pero también es interesante pensarlo, la fuerza que le daban esas comunidades ávidas de escuchar hablar de Jesús, ¿no? Cuando Hechos 2, Hechos 4, cuenta, dice que se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Imagínate las ganas que tenían de escucharlo a Pedro, a Juan, a Santiago, a Felipe,
decirle, loco, cuéntenos, ¿qué hacía Jesús? ¿Cómo era? ¿Qué? Y yo me lo imagino a Pedro diciéndole, y a mí me retó en tal luego. Claro. Ni hablar, ¿no? ni hablar. El otro a mí me corrigió y los hermanos... Juan y Santiago decían, no, a nosotros nos retó porque... nos miraban nomás, ya estábamos metiendo la pata. Pero qué importante, ¿no? A ver, digamos que ahí también subyace la fuerza, ¿no? De un evangelio predicado en forma oral, pero que fue, digamos, fue metiéndose en el corazón, porque me imagino que la fuerza que tendría, cuando me pasó esto, claro, ¿no? Cuando uno a veces cuenta la anécdota, por decirlo así, ¿no? Exactamente. En este caso real, ¿no? Y vos te das cuenta en el Evangelio, digo, hay algunos textos especialmente donde se nota ahí la presencia visual, ¿no? Es decir, qué sé yo, por decirte, la llamada de Juan, de los primeros discípulos, cuando Juan y Andrés dicen, y era alrededor de las 4 de la tarde. Esos detalles que te hacen, viste, cuando vos contás, no sé, el día que me casé con la Andrea, sí, hacía frío, hacía calor. Es un detalle que no va en el relato, pero que suma a la experiencia tuya, ¿no? Entonces, en definitiva, Juan contando el encuentro con Jesús dice, y sí, era como las 4 de la tarde. Nosotros nos pusimos a seguirlo y por ahí se dio vuelta y nosotros no sabíamos qué hacer. Y nos dijo, ¿qué andan buscando? Queremos saber dónde vivir. Venga. Me imagino por ahí también la charla entre ellos, ¿no? Che, ¿te acordás cuando se nos pareció caminando por las aguas? ¿No? Claro, pero es que justamente, y eso yo pienso, yo digo, me imagino que la comunidad se moría por escuchar esos detalles. Claro, esos detalles, indudablemente, ¿no? Claro. Y para ahí entender cómo Jesús que estaba resucitado y comió. Claro, ¿no? Bueno, estas son las maravillas que nos llegan gracias a lo que nosotros llamamos la tradición. Exacto. ¿No? Ese mensaje oral de los padres de la iglesia, eso que no está escrito, eso que pasó y que se fue contando para ir dando bases a toda la constitución de nuestra iglesia, ¿no? Son todas riquezas que no las podríamos encontrar tal vez solo con leer la Biblia como un libro. Claro, por eso vos mismo hace un rato mencionaste el Talmud, ¿no? El pueblo judío tiene la Torá, que es la ley escrita, y el Talmud, que es la ley transmitida, explicada. Bueno, nosotros podríamos decir, tenemos los evangelios y tenemos la tradición, que ahí incluye, bueno, obviamente unos años después, todo el tema de las actas de los mártires y el martirio de tanta gente y las historias de los santos, estos que dieron la vida, es la expresión vivida de ese evangelio creído y confesado hasta dar la vida, ¿no? Hasta a rajatabla, diríamos nosotros. Indudablemente que es maravilloso, ¿no? Maravillosa la historia, es maravilloso leer a los padres de la iglesia, también, ¿no? Sí, porque toda esa historia, que ellos cuentan sus luchas internas, la mayoría, ¿no es cierto? Qué importante, ¿no? ¿Cómo habrán sido? Alguien dijo que la fe, la conversión era cuando lo que estaba acá, bajaba acá. Y claro. O sea, lo que yo había aprendido va a nuestro corazón. Ese es uno de los caminos más largos que duran casi toda una vida. Sí, claro. Los 40 años del desierto, Tal si cual. queremos hacerlo, ¿no? Casi toda una vida. Y que pensar en esos discípulos también, que bueno, para que te habrán tenido que tener su momento para acomodar sus ideas, ¿no? Totalmente, sí. Y sus dudas, y sus miedos, y sus inseguridades, y digamos, sus fracasos, sí, sus fracasos. A mí siempre me sorprende Lucas, empieza el Evangelio con un terrible fracaso. Cuando Jesús va a su pueblo y lo echan, lo rechazan. Digo, ¿por qué Lucas inicia el Evangelio con un fracaso de Jesús? ¿Será para animarnos a nosotros cuando tenemos fracaso? Y probablemente sí. Lucas en eso es un maestro narrando y dice, mirá hermano, si fracasás no importa, el maestro también fracasó. Digo, para pensar. Pero por eso, justamente a esto me venía esta idea de pensar en una escuela, ¿no? En una escuela de fe, en una escuela de aprendizaje, ¿no? De maduración, de vivir todo aquello que el maestro les enseñó,
para luego después poder enseñarlo, para poder darlo, ¿no? También ese momento ahí entre que surgieron los evangelios, fue todo un momento, yo creo, pedagógico de Dios, se me hace para cada uno de los discípulos, para cada uno de aquellos que tenían que dar a conocer la buena. Y terminamos con esto, ¿no? La pregunta que nos hacía Jorge, es decir, ¿cómo surge cada uno de los evangelios? Y ahí hay que tener en cuenta no solamente los elementos que recibieron ellos, sino su propio proceso espiritual del escritor, ¿no? ¿Cómo fue creyendo Lucas para después plasmar este evangelio tan hermoso? ¿Cómo fue creyendo Marco, ¿no? ¿Cómo fue creyendo Mateo y Juan para después plasmar en un escrito esa buena noticia, ¿no? Pero lo vamos a seguir conversando. Antes de despedirnos, estamos en una época de pandemia, en una época en que estamos restringidos en juntarnos, comunidad, justamente que hablábamos hoy, estuvimos charlando un poco sobre todo este tema, ¿no? del redil y todo eso, ¿no? Y que estamos limitados, y hay una preocupación por ahí, sobre todo con algunas personas mayores, con quien charlábamos, ¿no? Que por ahí decían, ¿y será que yo puedo ir con ese grupito de 10 aquí en nuestra zona? Pueden ir a la misa, están autorizados de ir de a 10 personas, ¿sí? Y por ahí, bueno, le toca a una persona, uy, pero yo no fui a todas las otras misas, dice, me tengo que confesar, para comulgar, todos esos tiempos que no comulgué. ¿Qué le contestaba? No, desde la declaración de la pandemia y de toda esta situación, el precepto dominical está suspendido, ¿no? Por eso también, por un lado, que comulguen con naturalidad, y por otro lado también, que es lo mismo ir a una misa un día lunes, un miércoles, un sábado, un domingo, porque hay mucha gente que quisiera ir el domingo o el sábado y es imposible. Cualquier misa de cualquier día, digamos, realiza perfectamente el misterio de la salvación, y entonces pueden ir cualquier día y comulgar, ¿sí? Bueno, el precepto, permítanme la expresión, está como suspendido hasta que podamos de nuevo disponer del sábado o domingo según nuestra libertad, y poder ir a la misa como estábamos acostumbrados. Y esto no quita que el día domingo, ¿sí?, seguir haciéndole el espacio también a Dios y poder verlo por los medios que, gracias a Dios, nosotros, nuestra diócesis, lo tenemos a través de muchas parroquias que lo hacen a través de Facebook, de YouTube, y también del canal de la Fundación María de la Concordia, que tenemos aquí, el centro televisivo, ¿no? Y por la radio, y bueno, hay varias posibilidades de verlo, gracias a Dios. También participar con la misma devoción que está en la forma presencial, ¿no? Y participando de la comunión espiritual, que también es un crecimiento en la fe, eso de poder sentir de que estoy comulgando a Jesús, aunque no sea con... Absolutamente, y es incluso, diría San Ignacio de Loyola, cuando no está, animar el deseo, ¿no? Qué ganas que tengo de recibirlo a Jesús, eso ya es fe, eso es un hermoso crecimiento, ¿cierto? Amén. Bueno, y antes de despedirnos, estaría bueno que pedirle al Señor que vaya tocando nuestros corazones, que Él vaya llevándonos a ir descubriéndolo cada vez más, ir encontrando esa palabra conocerlo en el sentido bíblico, que conocerlo es una relación íntima con Jesús, ¿no? Ese es el sentido bíblico. Pedirte, Señor, que como iglesia podamos amar más tu palabra. Y ahora que decís iglesia, yo me siento hermano de Mateo, de Pedro, de Juan, de Pablo, ¿no? Me siento deudor de ellos, ¿no? Digo, hoy no estaríamos vos y yo aquí si estos locos no hubieran dado la vida, si estos locos no se lo hubieran jugado por Jesús. Y entonces somos esa misma historia, esa misma iglesia. Digo, estamos aquí por los cientos y miles de mártires absolutamente anónimos
que dieron la vida por el Evangelio, por los miles de creyentes, hombres y mujeres, cura, obispo, laico, religioso, que fueron haciendo esta historia, ¿no? De alguna manera nosotros entramos al cristianismo, que es un río inmenso, y nos va arrastrando y nos va llevando, pero que empezó allá con pequeños ríos como los ríos, como el Paraná, como el Uruguay. En las nacientes allá hay un par de fuentes y algunos afluentecitos, y después se hace esta cosa enorme de la historia, ¿no? Hay una profecía donde dice que del costado derecho del trono surge un hilo de agua que se fue haciendo un torrente cada vez más grande, dando vida, ¿no? Parece una alusión al Espíritu Santo. Ezequiel 17, si no me equivoco, 17, o bueno. No recuerdo. El profeta Ezequiel, 37. Pero esta profecía hermosa, ¿no? También que vaya transformando en este río del Espíritu. Y ojalá el Señor vaya quemando tu corazón y te vaya dando todos los dones que necesitas para que vos, nosotros que somos testigos de este tiempo, podamos ser testimonio para los hermanos que vienen. Para los que vienen. Y hermano, si otro don del Espíritu para hoy, para mí, para Sergio es, no dejes de enamorarte de la palabra, léela una y otra vez. Siempre es viva y eficaz, palabra nueva. La lees hoy y descubrís un aspecto que no tenías pensado, o que, ¿no? Entonces, enamorarse de la palabra para compartirla con los hermanos, pero también para recibir la salvación. Palabra salvífica, ¿no? No existe otro nombre dado a los hombres por el cual seamos salvados, sino Jesucristo de Nazaret. Jesús, el Jesús de la historia, el Cristo de la fe, el Dios que te salva a vos y a nosotros también. Nos da la bendición, Padre. Que la gracia y la paz de Dios se sigan derramando en tu corazón, en tu familia, en tu vida, en tu salud, en tu trabajo, en todo lo que sos y amás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si Dios quiere, nos volvemos a encontrar en el próximo programa para seguir compartiendo esta charla entre hermanos. Nos vemos.